Bendiciones a todas y a todos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes unas palabras de uno de mis libros que marcó mi labor como pastor, líder, misionero, predicador, maestro, etc. Estoy hablando de este libro. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan fue el resultado de una experiencia personal que tuve con el Señor, donde Él habló a mi corazón, habló a mi vida, en momentos en el que definitivamente yo no entendía muchas de las cosas que pasaban alrededor mío. En el desarrollo de mi formación ministerial durante casi 15 años pasaron muchas cosas. Cosas que en su momento las recogí en uno que otro de mis libros, como Presiones Ministeriales, Tú Decides, La Cruda Realidad a la Hora de Elegir, y otros libros que definitivamente marcaron mi vida y donde reflejo muchos de los testimonios y de las realidades, de las cosas por las cuales el Señor, dentro de sus planes, definitivamente tiene para con nosotros. Dios tiene un plan, es la conclusión precisamente a la que arribé después de meditar profundamente sobre cada uno de esos momentos. Yo quiero que tú vayas conmigo al pasaje de la Biblia que quiero compartir contigo en este día, que está en el libro de Jeremías capítulo 29, verso 11. La nueva traducción, la traducción lenguaje actual, lo dice de la siguiente manera. Mis planes para ustedes, solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Definitivamente, muchos de nosotros quisiéramos saber en detalle qué es lo que Dios está planeando, qué es lo que Dios quiere hacer. Vivimos en una época de una pandemia llamada coronavirus que a la fecha, viernes 10 de abril de 2020, ha cobrado la vida de más de 100,000 personas y más de 1.500.000 infectados. Ha sido una experiencia única para esta generación que ha tenido que reinventarse en muchos aspectos para poder sobrevivir y mantenerse alejado de dicha pandemia, pero que ha ocasionado otros problemas. Pero que dentro de toda ella surge la pregunta, ¿pero y dónde está Dios? ¿Qué pasa con los profetas? ¿Qué quiere Dios que hagamos en este tiempo? La realidad es que, en definitiva, como creyentes debemos entender el pasaje que hemos leído. Mis planes para con ustedes solamente yo lo sé. Dios nos está diciendo que Él es el que tiene el control. Al ser humano no le gusta el control, no le gusta que esto de la soberanía divina, porque quisiera tener el control de todo. Pero lo más importante de todo esto no es que solamente lo sabe, sino que son planes de bien. Porque la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que los planes de Dios tienen un fundamento, tienen una base, tienen una razón. Razones que no están quizá al alcance del entendimiento del ser humano, pero razones que están en Dios, que tiene el control de todas las cosas. Hay unas bases bíblicas, uno va a la Biblia, uno se da cuenta que definitivamente desde que Dios creó al ser humano hasta el tiempo de hoy, han pasado tiempos, momentos, realidades y situaciones que demuestran que Dios no ha trabajado de manera improvisada. No. Dios ha planificado cada uno de los momentos de la historia, y el momento de la historia que estamos viviendo ahora está dentro de ese plan. En ese sentido es importante que entendamos que Dios tiene planes que son absolutos y planes que son relativos. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay planes globales, como pudiera ser la realidad de esta pandemia, pero hay planes particulares que toca a cada individuo, familia, en particular en cada latitud
de la tierra en sentido general. Y en ese sentido es muy importante que entendamos que independientemente de todo lo que usted pueda ver, observar, contemplar y más, el plan de Dios es un plan integral. ¿Qué significa integral? Completo, pleno, que no solamente lo podemos interpretar desde el punto de vista espiritual, económico, social, sino mucho más allá de todas esas áreas comunes que de una u otra manera pues se enfocan cuando llegan momentos como el que está. Pero también es importante entender que Dios tiene planes para los seres humanos a partir de su edad, a partir de su nivel espiritual, a partir del entorno que les rodea, del nivel económico, y naturalmente cada uno de esos aspectos y cada una de esas realidades Dios la va trabajando, porque dentro de sus propósitos Él tiene en cuenta cada detalle de cada momento de cada persona. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que dentro del plan de Dios influyen una serie de realidades. Primero, lo relacionado al libre albedrío, que no es tan libre que digamos, porque es un libre limitado, relativo. Nada, oiga con lo que voy a decir, nada sucede si no está dentro del marco del plan o el propósito de Dios. El que crea que Dios creó el mundo y Él lo abandonó a su suerte, que estamos en una especie de limbo o de silencio profético y todo lo demás, se equivocó. Dios tiene el control de todas las cosas y da ciertas libertades hasta cierto punto. ¿Ok? Lo segundo es nuestra personalidad. Los planes de Dios toman muy en cuenta quiénes somos. Los rasgos característicos de cada individuo generan en Dios, en su trono, un diseño diferente, porque como dicen los psicólogos, cada ser humano es un ente único. Como usted y yo, no hay dos. Tercero, tiene que ver con nuestro bagaje. ¿Qué es el bagaje? Bueno, el conjunto de experiencias y vivencias acumuladas en el tiempo. Esta generación no había vivido, ni había tenido la oportunidad de vivir un tiempo como el que estamos viviendo. Tenía que suceder. Te dirá, ¿cómo? Sí, tenía que suceder porque de alguna manera esto está conectado con otros eventos, sucesos y realidades que Dios de una u otra manera quiere que nosotros tengamos la experiencia para a partir de ahí poder entonces estar mejor preparados para lo que viene. Pero también está el tema de la actitud. Este es un tiempo que ha sacado lo mejor y lo peor de muchos creyentes. Ahora nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de quiénes son ciertas personas que de alguna manera y otros que, ¿verdad? Porque Dios quiere de alguna manera que se refleje, ¿verdad?, lo que realmente somos. Y finalmente, otra de las cosas que influyen en el plan de Dios son las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos son muy determinantes. Lo que hoy nosotros hacemos repercute para el futuro. Ahora bien, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que en la Biblia nosotros tenemos varios casos que podemos mencionar, muchísimos, de hombres que fueron expuestos a situaciones mucho peores que las nuestras, pero que Dios tenía un plan con ellos. Tenemos el caso, por ejemplo, de José. Ya sabemos la historia de José, ¿verdad? Cómo sus hermanos lo vendieron, fue a caer a Egipto y todo lo demás, pero todo eso era parte de un plan. Un plan que permitiría el nacimiento de la nación de Israel. Allá en Egipto, sí, porque Israel nació en Egipto. Pero todo eso fue parte de un propósito. También tenemos el caso de Gedeón. Y Gedeón se preguntaba, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Y por qué tú permites que cada vez que el pueblo va a cosechar, vienen los enemigos y se llevan el fruto? ¿Por qué? Bueno, Dios le demostró y de alguna manera, ¿verdad? Si leemos completamente la historia, nos damos cuenta que todo eso era parte del propósito de Dios. Pero también tenemos el caso de Cristo, de Jesús, de todo lo que pasó y todo lo demás. Tanto que llegó un momento que Él se sintió porque la realidad humana a veces nos domina y es natural, que le pidió al Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos de los creyentes hoy en día desearíamos no ser tocados por esa pandemia, pero
Siempre recuerdo en estos momentos las palabras de los 3 varones hebreos cuando en aquella ocasión se le quería obligar a doblegarse ante la estatua del rey. Y una de las cosas que ellos le dijeron al rey, muy interesante, es que ellos le dijeron: mira, rey, al Dios que nosotros le servimos nos puede librar. Pero queremos decirte lo siguiente: si aún no nos librare, aún así no nos vamos a postrar. ¿Qué significa eso? Que si la pandemia te toca a ti o me toca a mí o a cualquiera de nosotros, eso no quiere decir que Dios no obró, que Dios no hizo lo que tenía que hacer, que Dios no tenía plan, propósito con nosotros. No, simplemente se cumplió el propósito de Dios para nosotros. Pablo lo dice de otra manera, un poquito más fuerte. Dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, pues para Él morimos. Sea que muramos o que vivamos, lo importante es que somos del Señor. Finalmente, como ejemplo, quiero decirte que yo personalmente le doy muchas gracias a Dios, porque por muchos años no entendí su plan, no entendí su propósito, hasta que llegué en el año 2005 a Panamá como misionero, representante, supervisor del concilio. Cuando yo llegué a aquella hermosa nación de creyentes, hombres y mujeres humildes, sencillos, y comencé a bregar y a trabajar, entonces pude comprender por qué 15 años atrás, durante 15 años atrás, yo había pasado tantos procesos en el ámbito ministerial que de una u otra manera me prepararon para el escenario que tuve que trabajar como misionero en Panamá. Muchas de las cosas que tú y yo estamos pasando ahora son parte de un propósito preparatorio para una nueva experiencia, una nueva etapa que Dios quiere que tú y yo tengamos. Finalmente, quiero decirte qué implica el plan de Dios para nosotros. Bueno, lo primero es que debemos entender cuál es la procedencia. El plan de Dios, como su nombre lo indica, viene de Él. Nosotros hacemos planes, nosotros planificamos cosas. Este ha sido un año que yo he tenido que planificar y replanificar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque unas cosas son las cosas que nosotros planificamos y otras cosas son los planes de Dios. El texto sagrado dice que el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria se llama Jehová. Segundo, todo creyente, toda persona tiene que conocer e indagar ante la presencia de Dios cuál es el plan de Dios para su vida. ¿Qué quiere Dios que yo haga, que nosotros hagamos en este tiempo? Porque lo que Dios quería hace 10 años no es lo mismo con lo que Dios quiere que usted haga hoy. Hoy hay otro escenario, hoy hay otra realidad que de una u otra manera tenemos que tratar de saber qué Dios quiere que nosotros hagamos. Segundo, hay que entregarle nuestros planes a Dios. Moisés le dijo en una ocasión a Dios: mira, Jehová, si tú no vas conmigo, yo no voy. Es bueno planificar, hacer planes y todo lo demás, pero la realidad es que todo eso hay que depositarlo en la mano de Dios. Hay que pedirle a Dios que guíe, que ilumine, que nos dé la sabiduría, que nos traiga la palabra, que utilice, oiga bien, el medio que Él sabe hacer para con cada uno de sus hijos, para hablarle, porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios que habla. Sí, la Biblia dice que el que pide, recibe, que el que busca, halla, y al que toca, se le abrirá. Se requiere una acción del ser humano para inquirir ante Dios cuál es su plan para él. Pero quiero decirle que nuestros planes, estando en la mano de Dios, tiene beneficio. ¿Sí? No solamente beneficio aquí en la tierra, sino beneficios eternos, que de una u otra manera tenemos que tomar en cuenta. Quiero terminar con unas palabras que aparecen en el libro de Isaías. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Busca el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1, 2 y 3. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: ahora, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Quiere decir que no vamos a pasar por la llama, por el fuego, por el agua? No, vamos a pasar por ahí. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros porque Él tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.